Y bueno, amigos, acaba de ganar el Real Madrid 2-0 o 0-2 en la Cerámica, un estadio complicado para los que decían que bueno, que Madrid solo le ganaba equipos absolutamente lamentables. No solamente es la victoria contra el Mónaco, que bueno, sí hay que ponerle cierto contexto, pero este video va relacionado con eso. Y también vean cómo el Madrid hoy ha ganado al Villarreal, que no es que, wow, o sea, una cosa de locos el Villarreal, pero siempre ir a la Cerámica es un enfrentamiento complicado, y si no, pregúntenle a los Negreira Boys en los últimos 2 años, ¿no? Pero quiero centrar este video en un programa que me encontré de estos capítulos que yo a veces escucho en ESPN para crear contenido en base a ellos, en el que aparece Hércules Gómez, creo que se llama este futbolista, exfutbolista, junto con un señor ahí que se llama Les Pareja, que no ha dicho que es del Barça, pero creo que sobra explicarle. Otra muchacha que está ahí. Y bueno, ellos ahí, como siempre, quitándole mérito a la cosa que hace el Madrid, a lo que gana, a lo que pierde. Y Hércules les ha puesto en su sitio de una manera muy rápida, muy sencilla. Además, los ha dejado totalmente fríos al punto que han tenido que cambiar la conversación, ¿no? Pero bueno, no me quiero enredar muchísimo más. Vamos a escuchar, pues, básicamente lo primero, que en este caso es como la muchacha, creo que se llama Pilar, le pregunta a este otro señor de Cataluña sobre esto y si es un punto de inflexión para el Madrid o no. Mucha atención. Yo lo dudo, porque el Mónaco no es un rival que te puede poner en apuros en Liga de Campeones, y hay que entender también, ya puedes darte un sorbito, Hércules, porque hay que entender el contexto exactamente del partido contra el Mónaco. No, es un partido de Champions que siempre históricamente activa al jugador del Real Madrid independientemente de lo mal que vayan en Liga, y es un partido sobre todo en el Bernabéu después de haber sufrido por primera vez en muchísimo tiempo esos silbidos, esos chiflidos de la propia afición. Es decir, si no espabilas, si eres jugador del Real Madrid, has echado al entrenador, te han puesto ya al entrenador que tú querías, te han silbado, sí, y estás jugando en Champions, y si no eres capaz de reaccionar y dar una buena imagen, deja este deporte. Entonces, para mí la prueba es este fin de semana, fuera de casa y contra un rival que te va a apretar los tornillos y que te va a poner en compromiso. Ese es el verdadero, debería ser el verdadero punto de inflexión del Real Madrid. Bueno, ahí lo vamos a escuchar. Básicamente este hombre acaba de decir muy claramente eso, pues que no, el Mónaco es un rival inferior, lo de siempre, lo que venimos escuchando durante décadas y décadas. Por lo menos yo tengo casi 2 décadas ya viendo jugar el Real Madrid Club de Fútbol, y siempre hemos estado expuestos a lo mismo, quitarle mérito a lo que tiene que ver con el Real Madrid a nivel futbolístico. ¿Esto qué quiere decir? Que si el Madrid le gana a un equipo de fútbol, lo normal es que ellos intenten buscarle como la vuelta para quitarle mérito. No es otra cosa para quitarle mérito a un Real Madrid que, es cierto, el Mónaco está demostrando que es un rival que está bastante o muy por debajo de lo que probablemente sea la exigencia Champions a día de hoy, pero no deja de ser un partido de UEFA Champions League, y por algo están ahí, que a lo mejor tienen hasta una posibilidad de meterse ahí en los playoffs, ¿no? Y a lo mejor se encuentran al Barça en 16avos o al Atlético de Madrid les meten un repaso, porque así es el fútbol, ¿no? Pero bueno, es básicamente eso. No es para tanto, básicamente eso, no es para tanto lo que ha sucedido. Además dice que es por los pitos, en fin. Pero aquí es donde viene la parte interesante del video, porque Hércules Gómez, que es el señor que está ahí de camisa beige, camisa marrón, le responde básicamente la misma pregunta, o una pregunta similar, pero con un contexto bastante diferente y que probablemente no les acabe gustando. No les acaba gustando sinceramente, porque repito, si ven sobre el final del video o sobre el final de la opinión de Hércules, cambia radicalmente lo que, o sea, no le responde nadie al respecto de eso. Escuchemos esto. En la primera respuesta de Álvaro, Hércules dice, primero quiero ver a ese futbolista, ¿no? Cómo es la sensación de las ganas, de la recuperación, de correr, de querer dar otra cara, y después hablamos de lo futbolístico. ¿Este tiene que ser el orden para el técnico de un equipo como el Real Madrid? Sé por dónde vas, y la gente no va a querer escuchar que eso debe ser el orden para el Real Madrid, pero hoy en día para este Real, sí lo debe ser. Y creo que de los pocos que sabe dónde está parado, de los pocos que sabe de qué es este equipo, de qué se trata, es el director técnico, por fin, porque sí siento con cualquier equipo, el entrenador, su personalidad, la toma el futbolista. Y aquí está un entrenador que te dice, esto es Real Madrid. Esto es el equipo para él más grande del mundo. Y si hoy en día no tiene ganas, hoy en día no tiene ese orden, hoy en día no transmite ese deseo de portar la playera, pues no sirve de nada.
A ver, hasta aquí es perfecto, hablando un poquito de Álvaro Arbeloa, de básicamente de que Arbeloa ha entendido el contexto de lo que es el Madrid. No me gusta pues este tipo de discursos. Es como que si estuviéramos señalando a Xavi Alonso de que no sabía dónde estaba parado, y la verdad es que no creo que sea eso. Pero bueno, creo que a Xavi lo termina matando la capacidad que tiene este hombre para exigir a sus futbolistas, y aparentemente a este tipo de futbolistas no les terminaba de agradar la forma en cómo Xavi Alonso quería trabajar este equipo, ¿no? Pero bueno, en fin, no nos enredemos más, porque aquí viene el punto definitivo que me parece maravilloso. Preguntas, Alex, si puede ser un parteaguas. Yo sí lo creo, porque como futbolista así lo ves. Tomo el Atlético Madrid, por ejemplo, Rayo Vallecano. Era un partido horrible para ellos hasta que no lo fue. Golazos de Julián, la primera victoria creo que en 5 para ellos. ¿Y quién les toca después? El Madrid. El Madrid. ¿Y qué pasó? Madrid se come manita. Entonces, para cualquier futbolista, para cualquier equipo, sea el Mónaco, que insisto, esta versión que mostró contra Madrid no es un parámetro para medir un buen equipo, pero este mismo Mónaco le dio pelea al equipo de City. Este mismo Mónaco, el mismo grupo, el torneo pasado, le ganó 2 veces a Barcelona. Entonces, cualquier partido lo tomas como es, 90 minutos para demostrar. Y sí creo que le puede servir de algo al equipo de Arbeloa. En ese sentido, Mira, aquí es donde les digo que pues cambia un poco esto. el problema es que este año, desde el punto de vista del Real Madrid, ya ha habido varios momentos de estos de es el punto de inflexión. Acordaos, por ejemplo, de la victoria en la cancha del Athletic Club, que además fue una victoria chula, con un Real Madrid dando muy buenas sensaciones. Entonces ahí la sensación era, el Madrid está tan necesitado de encontrar el rumbo, que cada vez que hay un partido, cada vez que hace un partido bueno, ya está, es el punto de inflexión. Bueno, A ver, puedo estar de acuerdo en este final de esto que dice que el Madrid probablemente está en una situación complicada y que necesitábamos pues encontrar como que algo en qué creer, ¿no? Pero me parece sencillamente maravilloso lo que le dice Hércules Gómez, porque no hay que olvidar que ese rastrero, asqueroso equipo, incapaz, semiprofesionales, albañiles, conductores de autobuses, que es básicamente lo que nos han vendido, que es el Mónaco. El mismo equipo, como le dice claramente, es un equipo que ha hecho sufrir, por poner un ejemplo, a un equipo como el Manchester City, que además la pasada temporada el mismo núcleo de jugadores le ganó 2 partidos a el Fútbol Club Barcelona, siendo el mismo equipo. Lo que pasa es que la diferencia es el rival que tenían enfrente. No, el Mónaco es un equipo muy duro en aquel momento. Ahora el Mónaco, que quiere decir que es un equipo absolutamente lamentable, que yo estoy de acuerdo. Me parece que el Mónaco hizo un partido lamentable, estoy de acuerdo, pero a mí no deja de causarme impresión y un poco de gracia ver cómo se le resta mérito a cualquier cosa que tenga que ver con el Real Madrid. Es que no hay ni siquiera por dónde coger esto, porque es absolutamente una pena cómo ellos utilizan esos argumentos absolutamente vacíos. Pero es que me parece maravilloso lo de Hércules. No olvidar que este mismo equipo que ellos están menospreciando el día de hoy, y seguramente mañana el menospreciado sea el Villarreal, es el mismo equipo que le pintó la cara en 2 oportunidades a los Negreira Boys la pasada temporada, que era un super equipo y que iba a ganar absolutamente todos los títulos posibles, ¿no? No sé qué opinan ustedes. Yo estaba encantado de este tipo de cosas, siempre las voy a traer al canal porque me parece muy importante, además que se digan en medios como ESPN, que sabemos que no es que el Madrid vaya sobrado de personas que le defiendan ahí, ¿no? Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video. A la Madrid y chao.